Es decir, el orden de los elementos es importante también aquí en relación con esto que digo, la composición didáctica. La versión de Montesino de Epístolas y Evangelios se compone de 746 perícopas o fragmentos bíblicos, 160 del Antiguo Testamento, 586 del Nuevo, 85 sermones, algunos repetidos. Las del Nuevo Testamento se distribuyen en 360 de los Evangelios y 219 son epístolas. El orden que se sigue corresponde al año litúrgico según el misal romano, para domingos festivos sobre todo. Como la misa está en latín, pues este tipo de obras se puede considerar obras traducidas, me refiero, se pueden considerar devocionarios dirigidos a clérigos que no sabían latín, que había muchos, o a fieles de piedad ilustrada. La versión de Montesino sustituyó pronto a cualquier otra y gozaba ya de reconocimiento de los contemporáneos. Se conocen 7 u 8 ediciones con sermones, desde la de 1914 hasta las de Amberes, que comenzaron en 1538 y que no tienen sermones. Después, como digo, viene la prohibición de 1559. A partir de 1586, la versión de Montesino aparece incluso corregida otra vez por un dominico de la Inquisición, el mismo que había autorizado la versión a partir de 1586. La vuelve a corregir, pero como digo, en este sentido de la última mano siempre, mejorar didácticamente el texto, disponer las partes en su orden, etc. Les leo, para acabar enseguida, la epístola proemial de Montesino al rey Fernando, fechada en mayo de 1512. Se creía que había una edición primera de 1512, pero, como digo, solo se conserva una del 14. Dice Montesino, entre otras cosas: este libro y suma de los santos evangelios y epístolas principales de todo el año, vuestra Alteza mandó a mí, su más leal y antiguo predicador y siervo, reformar, restaurar y reducir a la verdadera interpretación e integridad de ella, según el romance de Castilla, porque estaba muy corrompida, confusa y disforme, así por la impropiedad y torpedad de los vocablos que tenía, como por la confusión y escuridad de las sentencias, la cual en algunos pasos más parecía escritura de bárbaros que de fieles, lo cual pudo ser parte por inadvertencia del autor, dice, y parte por la negligencia y error de los impresores. Yo he mucho trabajado por la limar, quitándole todos los defectos que tenía, con gran vigilancia y diligencia. Fíjense, en principio cabría interpretar que se trata de una labor de restauración completa de una obra genérica, posiblemente en varias versiones, si leemos el principio de lo que se ha leído, lo que implica una reinterpretación total de fondo, doctrina y de forma, lengua castellana, con una labor de lima o corrección en sentido retórico estricto, esto es, con fondo y forma inseparables, a partir de unos textos romances supuestamente corruptos en todos los sentidos de la palabra. Cabe suponer que el rey Fernando, buscaría una versión oficial, diríamos, entre comillas, más bien, una versión oficial de las epístolas y evangelios en la lengua oficial, es decir, el castellano. No olvidemos que Fernando era rey de Aragón, coherente con la unificación política y religiosa. Sin embargo, al final, como les he leído, Montesino se refiere a un solo autor, el autor que ha corregido.
lo que hace pensar en una versión anterior a la edición de 1506. Podría tratarse de la edición de 1506, pero esto es improbable, tal como han mostrado algunos críticos. Hay muchos parecidos, y la edición de 1506 ya aparece en el colofón, porque el colofón se conserva, aparece como corregida, corregida y enmendada. Es decir, la edición de 1506 anónima también ha sido corregida de otra versión. Pero, además, existe otra versión más temprana de este tipo de obras, que es la del aragonés Gonzalo García de Santamaría, titulada Evangelios y Epístolas, siquier licciones de los domingos de fiestas solemnes de todo el año y de los santos, con dos ediciones en Zaragoza de 1476 y 1485, perdidas. Solo queda la edición de Salamanca de 1493 y una traducción portuguesa que es una literal, vamos, de la de Salamanca. Lo que pasa es que la versión de Gonzalo García de Santamaría, el aragonés, tiene poco que ver con las otras dos, la de 1506 y la de Montesino. Algunos críticos habían supuesto en principio que era la que había corregido Montesino, o la edición de 1506, pero la de Montesino se compone sobre todo de las perícopes bíblicas, no tiene sermones y está llena de comentarios y glosas, y además se basa en otro autor, otro autor que luego les cuento, porque la versión de 1506 y la versión de Montesino se sabe que proceden se sabe que proceden de un dominico, Juan Herol de Basilea. Bien, la cuestión, para acabar, me dicen 3 minutos, es que Gonzalo García de Santamaría era un laico de origen converso, jurista de profesión, autor de obras históricas de los reyes de Aragón, que le encargó el propio rey. Su libro, el libro de Santamaría figura en la biblioteca de Fernando de Rojas, de probable origen converso, el autor de la Celestina. Y además se conserva un dictamen aprobatorio del libro de Santamaría firmado por el inquisidor de Aragón, Pedro Arbués, que fue asesinado en 1485. La versión de Santamaría además se sabe que procede de un tal Guillermus Parisiensis, otro dominicano profesor de teología. Entonces, para acabar, la cuestión está en que lo que parecía, ya lo resumo de memoria, lo que parecía, tengo que terminar, lo que parecía en principio una simple corrección o emendatio retórica se convierte también en un asunto social, porque se conocen toda una serie de quema de Biblias por la Inquisición, Biblias en romance, me refiero, luego con sucesivas prohibiciones, y da la impresión de que evidentemente Montesino corrigió, efectivamente, pero también corrigió en el sentido aprobatorio de la Inquisición, y Gonzalo García de Santamaría era sospechoso porque era converso, como otras traducciones que hicieron otros conversos. Entonces, en resumen, aunque no sepamos si Montesino trabajó con la edición de 1506, la comparación de su texto con esa edición y con las otras, pues impide relacionarlas con la de Gonzalo García de Santamaría, y en el caso de Montesino los motivos ideológicos se unen con los retóricos
para llevar a cabo una nueva versión de Epístolas y Evangelios que se mantendrá durante más de 100 años, suplantando además la autoría de la traducción que habrían hecho otros antes de él.